Tal vez alguno ya vio en Netflix el documental Higuita, el camino del escorpión, sobre el histórico golero colombiano, que tiene la particularidad de haber sido dirigido por un uruguayo, por Luis Ara, así que lo invitamos a conversar con nosotros acá en Correcámara. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Creo que hay mucha gente que estará pensando, ¿cómo fue que llegó Luis Ara a dirigir un documental sobre René Higuita? En realidad es un poco la consecuencia normal de lo que está haciendo mi trabajo últimamente. Primero que nada, estoy todo el tiempo buscando historias que puedan trascender, que puedan tener como un lenguaje y una llegada más universal para poder hacer cosas grandes, aunque a pesar de estar acá en Uruguay, que es un mercado pequeño, obviamente. Entonces, siempre estoy en esa búsqueda. Y bueno, también venía a hacer un par de películas de fútbol que habían funcionado muy bien, que habían estado muy buenas, como Brasil 2002, que se estrenó en Netflix en Brasil y en ViX Plus en toda Latinoamérica. Hiciste de Alexis Viera una historia de superación. Sí, había hecho antes la historia de Chapecoense también, sobre la tragedia. O sea, había hecho una cantidad de cosas, pero la última había sido esa y como que me había quedado el bichito. Justo me había enganchado en un par de películas el año pasado por otro lado, más con la naturaleza y con otros temas. Y nada, la verdad que estaba volviendo de un viaje pensando en ideas, se me vino Higuita a la cabeza y ahí empecé a llamar gente conocida y amigos y ver cómo podía llegar al contacto con él. Y llegué rápidamente a tener su teléfono y el del hijo. Estaba en el aeropuerto en Panamá esperando un vuelo para volver a Uruguay. Y lo llamé y le dije, quiero hacer tu película. Me dijo, ya van muchos que me llaman para pedirme lo mismo, ¿por qué voy a creer en vos? Le dije, dame 2 días. Le mandé el proyecto, lo escribí, un boceto, lo que se llama un pitch deck, así para acceder a él y que viera lo que quería hacer. Y me dijo, me gusta, y a partir de ahí empezamos ya a conversar un poco más serio. ¿Y ahí qué le decís como para diferenciarte de los otros que le propusieron hacer su película? ¿Por qué dijo que sí esta Yo vez? creo que en ese mundo hay 2 cosas. Uno es el cómo contás la película y el otro tiene que ver de repente un poco más con la seriedad a nivel de producción, de garantizar de que estás hablando en serio. Yo qué sé, por ejemplo, hay mucha gente que se pone a hacer estas cosas y dice, bueno, déjame ver si te dicen que sí, después déjame ver si consigo la plata o si consigo quien me lo compre. Y yo un poco, por suerte, tengo ese acceso por mis trabajos previos a ver rápidamente si hay un interés o no en el mercado, a ver si los montos que se podían manejar para hacer un proyecto de ese calibre podían estar a la altura. Y rápidamente como que entendí que sí, entonces él vio como que por un lado la parte artística estaba buena, por otro lado la parte formal también estaba como bastante seria y resuelta. Y creo que también lo otro que le gustó mucho es que le dije, yo quiero contar la historia sin filtros. Y le dije, no quiero que la manejes vos, la quiero manejar yo la historia. Y él me dijo, buenísimo, me dice, así me sacás un problema de encima y la contás como vos quieras, vos contás la verdad. Claro, porque toca algunos temas que son delicados, ¿no? Como su vínculo con Pablo Escobar, el momento que estuvo preso, con la hija no reconocida que apareció finalmente. O sea, ¿cómo fue meterte con estos temas más delicados de su vida? La verdad, yo tengo una política y es que cuando me siento enfrente al entrevistado, primero que trato de generar un vínculo y una conexión que esté buena y que le dé a él confianza. Y después trato de meterme lleno en todos los temas. Y siempre le digo, si hay algo de lo que no querés charlar, decímelo. Pero él quería hablar de todo. Él dijo, ya estoy grande, se han dicho muchas cosas de mí, entonces preguntame lo que quieras. Y la verdad es que no me esquivó ni una sola pregunta. Y después el tema era cómo metíamos todo eso en una película, porque era mucha información. Es un personaje que tiene muchos hechos en su vida controversiales, entonces había que elegir y balancear un poco cómo armarla la película. Claro, sí, si me voy a momentos, mi momento favorito es, por un lado, el Mundial del 90, que está muy bueno el archivo, hay un momento épico, ¿no? Porque hacía 28 años que Colombia no clasificaba al Mundial. Y por otro lado, el momento más policial de la cárcel y la cárcel injusta, incluso él no yendo al Mundial del 94. ¿Cuál es tu momento favorito de la película? A mí me gustan esos 2, coincido 100% contigo, y le agrego uno que es toda la construcción de los primeros 15 minutos de la película. Porque para mí fue un desafío muy grande por dónde empezar, o sea, cómo setear a esto para alguien que sabe de fútbol, pero para alguien que no sabe de fútbol,
y cómo dejar los dos elementos planteados, la parte deportiva y la parte policial. Y la película hay un momento clave que es cuando él va detenido, que aparece en el minuto 15, y te deja con toda la intriga necesaria como para que vos le puedas dar tiempo a la película para desarrollar la parte deportiva, si es que no te interesa tanto, sabiendo que en algún momento va a volver esa otra parte que es la que también te gustó a vos. ¿Cómo fue llegar a la mujer que es hoy, que era la niña que fue secuestrada en su momento por el narcotráfico y que no quiere aparecer, además aparece como encubierta? ¿Cómo fue llegar a ella y tu vínculo con ella? La verdad es que en uno de los viajes a Medellín, hablando con René, le dije, yo necesito hablar con ella. Le digo, o sea, si vamos a meternos en este tema, tiene que haber alguien. Porque ese testimonio es clave, es increíble. es clave. Una niña que fue secuestrada y en la que René Higuita intentó ayudar, ayudó. Fue secuestrada aparte con 10, 12 años, ¿no? Entonces, darla hoy 30 años después, para mí era súper importante. Era también entender un poco lo que era Colombia en ese momento. Y reforzar el relato de René. O sea, si te fijas, es una película que no tiene tantos contrapuntos porque no hicieron falta, o sea, la parte legal quedó resuelta. Entonces, es más hacer creíble y verosímil el relato. Y la verdad es que estábamos en una de las charlas con René y le dije, necesito hablar con esta mujer. Él me dijo, yo tengo contacto de día con ella. Nos escribimos todos los cumpleaños porque cumplimos el mismo día. Sí. Entonces le dije, llamala. Me dijo, no, le dije, por favor, llamala, a ver si... Porque después me voy a Uruguay o estoy viajando por otro lado y empieza a ser más complicado porque le digo, estamos acá, vamos a invitarla. Y ella dijo, lo que pida René, para mí sí. Me dice, lo único que no quiero es mostrar mi identidad porque al día de hoy mi hijo todavía no sabe esta historia. Entonces le dije, no te preocupes, yo te garantizo que ni tu nombre, ni tu cara completa, ni nada va a aparecer. Y a partir de ahí quedamos en contacto. Ella se emocionó mucho en la entrevista y nada, yo me sentí muy contento porque pudimos cumplir con un cometido, pero también con una promesa que era la de que ella se sintiera segura de que se iba a salvaguardar su identidad. Qué increíble que el hijo no sepa, me quedé pensando yo. Es increíble, pero en un país como Colombia, con todo lo que vivió... Sí, lo está protegiendo. Claro, y aprendés a entender un poco los mecanismos, de la forma en la que se manejan, las personas que estuvieron expuestas a todo esto, desde René hasta ella y otros jugadores. Entonces es un país que vivió momentos muy traumáticos durante muchos años y hoy todavía tiene un poco de resaca de todo eso que vivieron. Entonces tienen sus códigos y hay que respetarlos. El testimonio de ella sirve un poco para contextualizar cuando él era jugador de Colombia, cuándo fue su momento de fama. Y te hace entender también eso que él explica. Digo, todo el mundo... el problema que él tuvo fue que dijo que era amigo de Pablo Escobar y ni siquiera no era amigo de Pablo Escobar. Aparte, si no eras amigo de Pablo Escobar, no sabías cómo te iba a ir. Si te decía, venía a mi casa a jugar un partido de fútbol, le decías que no. No estaban las garantías dadas como para jugar con eso. Entonces, él lo que dice es cuando fue preso nadie lo conocía. Y yo seguí diciendo, si lo dije antes, lo digo ahora, la justicia que lo enjuicie y se encargue de lo que se tenga que encargar. Sí, finalmente eso le costó caro. Bueno, vamos a seguir conversando, tengo muchas más cosas para preguntarte, pero veamos un adelanto de Higuita, El Camino del Escorpión y seguimos conversando. ¿Cómo se siente uno con ese vértigo de entrar a una cancha con emociones y temores encontrados? El que deja huella en la vida es el que es capaz de hacer cosas majestuosas que nadie espera. Es un fútbol muy bonito, es un arte. René es una especie de esos tocados por Dios como Diego Maradona, como Pelé, como Messi. A veces pasaba de la mitad del campo y seguía y se enloquecía. Su nombre es loco. René revolucionó el mundo. Ha conseguido 49 anotaciones y es el máximo anotador en el mundo. We love you, Higuita. Vamos a cambiar la historia del fútbol colombiano. Para hacer las cosas de René Higuita hubo que luchar con muchos dragones, como se dice. A nosotros cualquiera nos busca y mucho más gente poderosa. Me pregunta un periodista si yo era amigo de Pablo Escobar y yo les dije que sí.
todo lo que lo ha llevado a ser lo que es hoy ha sido una cadena de errores. Él dice que él es un ser perfectamente imperfecto. La Policía Metropolitana ya lo remitió a la ciudad de Bogotá. El fútbol es como la vida. Tiene uno sus momentos buenos, sus momentos malos. René es una de las más grandes leyendas del fútbol mundial, y si no, la más grande del fútbol colombiano. Estábamos viendo un adelanto de la película Higuita, El Camino del Escorpión, que se puede ver en Netflix. Estamos conversando con su director, que increíblemente es uruguayo, es Luis Sara, y aparecen personajes como Valderrama, Bolillo Gómez, está el director técnico Pancho Maturana. ¿Cómo fue para vos estar frente a Valderrama, por ejemplo? Hermoso. Yo crecí con esa generación, o sea, yo tengo 44 años, o sea que en el Mundial del 90 tenía 11, 12 años, y después del Mundial del 86, que me lo acuerdo todo, el de Italia 90 lo viví con una alegría. Imagínate que estaba en sexto de escuela, no me acuerdo, pero lo recuerdo mucho, y yo tengo familia en Colombia también. Tengo tíos, tengo primos, entonces también tengo una conexión especial con ese país que quiero mucho. Y nada, fue espectacular. Y gente que cuando te sentás a hablar son uno más, o sea, ya le dieron la vuelta al mundo por todos lados, y son charlas muy, muy divertidas. Gente que está del otro lado y le gusta charlar, y sobre todo en el caso del pibe, es muy amigo de René. Entonces fue muy, muy linda la charla, muy emotiva y muy divertida a la vez. Sí, son gente bastante querible, ¿no? Como Sí. amistosa, y Ya. la amistad entre ellos está muy bien retratada. O sea, está bueno saber que todavía siguen teniendo Son muy esa amigos, amistad. son muy amigos. ¿Cómo te llevaste vos? ¿Cómo fue tu vínculo con Higuita y con su familia? Porque llegaste a Espectacular. lugares interesantes. Sí, yo tenía la duda de si, por ejemplo, a Magnolia, que es la esposa, le iba a gustar o no meternos en ciertos temas, pero Magnolia es la que la tiene más clara de todos, y la entrevista con Magnolia estuvo buenísima porque, nada, ahí te das cuenta de cómo él es un personaje con esas características, pero cómo también su familia lo acepta de esa manera. Y él ha sido tan auténtico que él te dice, yo no te estoy diciendo que no me equivoqué, yo te estoy diciendo que me equivoqué en todo, pero lo reconozco y trato de mejorar. O Y sea, ella es muy honesta en lo que es acompañar o estar al lado de un hombre que súper pasó por honesta, todos esos momentos. súper honesta, y creo que eso le aporta mucho a la película. Pero la relación con ellos fue tan linda que yo viajé a Medellín, me fui por el día a mostrarles la película una vez que la terminamos. No porque era una demanda ni una exigencia, sino que yo quería, es algo que siempre hago con gente que cuando hago una película sobre alguien o involucra a una persona o a un grupo o algo. ¿La vieron juntos? Y en la vimos familia? juntos, o sea, la familia de él y yo, sentados en su barbacoa. ¿Qué y les fue, pareció? Nada, lo tengo grabado, con el celular lo grababa mientras lloraba y todo, porque se emocionaron mucho y me agradecieron y no me pidieron, me dijeron dejala así como está, yo no le cambiaría ni una coma, y para mí eso fue lo mejor de todo. Bien. ¿Y cuándo tomas la decisión de recrear con actores ciertas situaciones? Bueno, eso es más una decisión desde el punto de vista como director y creativa, que la tomé casi que al principio del proyecto, porque me pasó mucho que yo decía, no existe manera de poder ir, en los géneros documentales vos estás atado al relato y al presente, pero cuando son historias que pasaron en el pasado, es solo el archivo lo que te puede ayudar a ilustrar. Si vos estás contando la historia de un personaje hoy, lo puedo seguir en todas sus actividades y estoy documentando muchas cosas, pero cuando vas al pasado, dependés del archivo. Y obviamente el secuestro y todo eso no estaba documentado de ninguna manera, pero me parecía muy importante que el espectador entendiera el estrés que vivió esa chica, el estrés que vivió René, cómo se dio toda esa situación, pues fue todo como muy entreverado. Y hoy tratás de decir, pero ¿para qué se metió en eso? Pero hay que estar en eso para entender cómo se van sucediendo los hechos. Y me parecía que le iba a aportar mucho y le iba a dar como un toque mucho más cinematográfico a la película, y creo que cumple con ese cometido. Muy bien. Venís de dirigir muy asociado al deporte, como la película de Gonchi, como hablábamos recién, uno sobre trasplantes, 12 horas, 12 minutos, jugadores con patente, mezcla fútbol y carnaval, todos temas muy populares. ¿Qué se viene? ¿Hay un proyecto ya definido a futuro? Sí, ahí estamos trabajando en 3 proyectos muy lindos, los 3. ¿Alguno que puedas adelantar? Te puedo contar de los 3, son 3 muy diversos. A mí me gusta
ir del género del deporte a una biografía, a la naturaleza, son las cosas que me gustan, historias que inspiren, que motiven. Una es la historia, voy a empezar de lo más general a lo más local. Estamos haciendo una película sobre el HIV, que va a ser muy potente, que me remite un poco a la primera película que hice sobre donación de órganos. Es un tema social, cultural, busca derribar estigmas, mostrar un poco cuál fue la evolución de esa enfermedad en Latinoamérica. Está filmada en México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, es en 6 países, y cuenta la historia de personas que de un lado u otro han estado afectadas por el HIV, y a su vez hace un raconto histórico de cómo empezó esa enfermedad y cómo hoy, en el estado que está hoy, es súper interesante. ¿Y las otras dos? La otra es sobre algo también de fútbol de Colombia, pero más adelante en el tiempo, que está muy buena, también involucra algún caso policial. Y la última es la película del Negro Rada. Vamos a hacer la película del Negro Rada en Uruguay, pero contada también desde los ojos de artistas como que estuvimos entrevistando, como Fito Páez, Los Auténticos Decadentes, Ciro, León Gieco, Sandra Mianovich, León, gente que de sus propias palabras dice: a mí me inspiraron 3 artistas cuando empecé, y te nombran a los Rolling, a los Beatles, y te ponen al Negro Rada al nivel, y me parece que eso es no solo un homenaje, sino una película súper necesaria para la cultura uruguaya. Muy bien, estaremos esperando. Entonces, mientras tanto, pueden ver en Netflix Higuita, El Camino del Escorpión. Tengo un amigo que me dice capilarmente, le pone un 10 a esta película. Yo creo que mirás esta película y te crece el pelo. Te crece el pelo. El nivel de pelo que hay es impresionante. Leonel Álvarez, el pibe, son sí. unas melenas así. Es espectacular, entre otras cosas. Bueno, para ponerle un toque de humor, Luis, Totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta vemos la pequeña entrevista a Ridley Scott que les avancé hace un ratito. Ya volvemos.